Es que el problema es mucho más grave, como dice Benedetti. El asunto es más grave, es muchísimo más grave. La cosa comienza porque el PLD no está unificado en torno al candidato. El candidato, aunque sea limitado verbalmente, sea errático, aunque tenga una cultura política también muy limitada, no es el candidato. Y cuando un partido tiene un candidato, aunque tenga limitaciones y sea errático y no tenga una gran cultura política, el partido lo abraza. Tú acabas de mencionar a las limitaciones del presidente Medina, sobre todo cuando habla molesto. Si él está molesto, hay 2 o 3 historias en ese sentido. El problema del PLD es que el PLD de repente uno lo percibe como un partido en knockout, o sea, golpeado contra las cuerdas, donde demasiada gente está o pensando en su carrera política para el 28 o buscando la manera de no llamar la atención y no desafinar con el proyecto político de su adversario en la medida en que tiene un proyecto, un posible sometimiento en cualquier momento. Entonces, uno lo que ve es que el PLD no está unificado en torno a Abel Martínez. Y Abel, lo que es peor, no ayuda. Pero también el PLD tiene un líder que resulta que no puede ser candidato. Eso es terrible. Jubilado. Eso es terrible. Eso es muy, muy, muy terrible. Entonces la cosa ya llega a un nivel desesperante cuando de repente tú tienes frente a ti al político más acabado del país en términos de marrulla política, de experiencia y además con el mejor estilo. Entonces de repente, ¿qué está pasando? Bueno, las encuestas te lo muestran, las de todos, la izquierda, la derecha, lo que tú quieras. Y es que, bueno, que como candidato, el profesor Fernández se ve como el candidato de la oposición. De partido a partido es otra historia, pero eso de que partido a partido es otra historia, si las cosas siguen como van para el PLD, puede terminar el PLD en un tercer lugar, incluso lejano, de partido a partido, que ahora no es exactamente así, porque ahora las encuestas varían. Donde no hay discusión es en el candidato a candidato. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema está en que el PLD no está unificado en torno a su candidato y tiene un candidato que no representa los principios fundacionales del PLD a los que un partido cuando va a la oposición debe aferrarse. Debe aferrarse. Entonces el partido va por un lado y las posiciones y acciones del candidato van por otro. Entonces, de repente tú ves a un candidato en relativa soledad. La solución para su condición de ser un candidato presidencial limitado en términos discursivos, ellos la están solucionando con protegerlo, es decir, que no salga a los medios. Y ese es el peor error. Si tú quieres, o sea, hay en política, en comunicación política, en lucha electoral, hay grupos de trabajo. Por ejemplo, yo puedo recordar un candidato, precandidato, bueno, que manejaba varios temas. Ciencias de la conducta, agropecuaria, sociología, pero que era muy limitado en economía política, en la economía, en indicadores de la economía dominicana. Bueno, urgentemente vamos a hacer focus group, vamos a hacer 1 o 2 reuniones semanales con 3 guruses de la economía de ese partido político que te sienten durante 2 horas. Bueno, mira, qué sé yo, Abel Martínez, vamos a suponer, que creo que es el caso porque él es abogado, supón que él tenga esas deficiencias. Bueno, mira, yo quiero que Guarocuya Félix y Juan Ariel
y dos buenos el de impuestos y también. dos buenos abogados más ¿Cómo se llama el del, impuesto? del PLD, Imagín Díaz. Imagín, se reúnan con el candidato 3 horas a la semana. Esta semana vamos a hablar de lo que es el comportamiento de la deuda pública. ¿Cuál fue el comportamiento, los 20 años de gobierno, cómo subió, los picos, qué es una deuda pública, qué es el déficit cuasi fiscal? Entonces, estos 4 leones con experiencia de Estado, maestría, hasta doctor Guarocuya es un doctorando en economía. Sí. Juan Ariel está haciendo el doctorado ahora en London School. Imagín también. Imagín tiene un doctorado. Está en Harvard. Oye, ¿dónde? Oye, ¿dónde? Entonces esos 4 leones, tú te los sientas una vez a la semana con el candidato y le das los tips necesarios para que el tipo pueda venir a este programa y nosotros comenzar a golpearlo y a decirle, sí, pero el endeudamiento. No, ¿verdad? Que ahora existe el Zoom. Ahora no hay que estar presencialmente. No, pero lo presencial tiene su valor. Yo soy muy anticuado en eso. Pero a lo que voy es, hablé de eso. Pero igual, qué sé yo, tema del agua. ¿Qué lo hizo? No soy indiscreto. Lo hizo Luis Abinader. ¿Qué hizo Luis Abinader? Buscó el gurú del tema de agua de aquí, que es apellido Reynoso, y agarró a 5 más y se sentó con ellos. Mire, presidente, esto es así. Mire, candidato, esto es así. De repente, Luis Abinader, eso lo viví yo en la campaña, invita a líderes de opinión a un hotel. 20 tigres llegamos ahí a oír las propuestas del candidato. Y tú dices, ¿y este es Luis? ¿Y este es técnico? ¿Y este es técnico en agua? Entonces Luis Abinader se para y pam. Reynoso, tal cosa. Pues no, porque en Baní lo que podemos hacer tal cosa. No, porque tú sabes que la presa de Valdesia ha perdido la tercera parte de la capacidad porque la sedimentación. Coño, ¿y qué pasó? Eso se llama hacer la tarea. Y así fue Luis Abinader con diferentes temas. Y a los que lo entrevistamos muchas veces del 12 para acá, lo podemos decir, tú notabas la diferencia de entrevista en entrevista. Entonces, también es un asunto de hacer la tarea. Y esa tarea uno siente que el PLD o el PLD como partido no se la está facilitando el candidato, o el candidato, que él es el candidato, no le interesa hacer eso. Y bueno, que la Magdalena lo guíe. Pero lo cierto es que la deficiencia se está notando, y cuando tú te tienes que enfrentar a un presidente de la República que ha hecho la tarea, que está gobernando, que está haciendo cosas, y a un león del Cumajón como el profesor Fernández, tú tienes un gran problema. Lo dijiste bien.